Bueno, como les dije, bienvenidos todos. Vamos a iniciar oficialmente la clase número 3, correspondiente al capítulo de redes. Mientras voy a admitir a algunas personas que están entrando. El día de la fecha estaremos realizando el contenido número 3, que se denomina flujo máximo, que es justamente uno de los casos particulares que se estudian para los problemas de redes. Estuvimos ya en clases anteriores analizando un poco el problema de la ruta más corta. También se analizó el problema del árbol de expansión mínima, que son problemas, como les dije en ese momento y también lo repito ahora, problemas bastante particulares de los casos de redes. Esto obviamente va a unirse todo en el último paso o el último tópico del capítulo de redes, que vamos a estudiar un poco algo que se denomina flujo máximo a costo mínimo, que son ya los problemas que unen y conjuncionan todo lo que estuvimos viendo hasta este momento, ¿verdad? Entonces, para poder continuar y llegar a ese punto, tenemos que tocar este problema, que es un problema bastante útil de conocer y con un algoritmo bastante sencillo de aplicar, de programar y de utilizar para resolver problemas de la vida real. Bueno, en términos más sencillos, existe un flujo que viaja desde un único lugar de origen hacia un único lugar de destino a través de arcos que conectan nodos intermediarios. Esto es cuando nosotros conocemos una determinada red. Esa red puede ser tanto eh, dirigida como no dirigida, dado que si no es dirigida, entonces sabemos que existe flujo por ambos caminos. En ese sentido, los arcos tienen una capacidad máxima de flujos y se trata de enviar desde la fuente que nosotros podemos decidir o que ya se da en una determinada red la mayor cantidad posible de flujo hasta un nodo de destino, ¿verdad? Muchas veces eso está limitado básicamente por la capacidad de esos arcos. Hay problemas donde lo más importante es la cantidad de flujo que pasa a través de la red, como por ejemplo las líneas de oleoductos, las redes eléctricas o de transmisión de datos, ¿verdad? Es uno de los más, vamos a decirle, problemas más sencillos de entender. Estos son problemas de cañerías de agua, ¿verdad? Las cañerías están interconectadas en una red. Las tuberías en sí son los arcos que unen los nodos. Los nodos son desde el centro de producción de agua, que puede ser, no sé, un centro de distribución de agua, hasta los lugares de consumo, que pueden ser los hogares. Obviamente eso está supeditado a la cantidad de flujo que puede atravesar esas cañerías. También se pueden aplicar a problemas de transmisión por ejemplo, hidrocarburos, por ejemplo, enviar gas licuado de petróleo, enviar petróleo mismo en sí, ¿verdad? Estos problemas son bastante aplicados y utilizados en la vida real. Obviamente existen un montón de nodos y un montón de arcos para cierto tipo de redes, como por ejemplo las de telecomunicaciones o las redes eléctricas en sí, que de por sí tienen cierta capacidad a la hora de transmitir y distribuir electricidad. Bueno, en ese sentido, hay algunas definiciones básicas que tenemos que tener, ¿verdad? Es importante destacar que este material ya está en el Classroom, lo pueden descargar. Es algo como es bastante corto y algo que ya repetimos varias veces, entonces ya no era tanto necesario hacer una presentación, más bien hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Definimos un poco lo que estamos hablando acerca de los flujos. Se define flujo como la circulación de unidades homogéneas de un lugar a otro. Siempre vamos a tratar de trabajar o de pensar o de abstraer de la realidad, eh, por ejemplo, de una determinada red a un flujo que va a ser homogéneo, no van a tener otros componentes. Si bien puede existir en la realidad, nosotros vamos a trabajar solamente, por dar un ejemplo, solo con petróleo o con electricidad o con agua, lo que sea, ¿verdad? Entonces van a ser unidades homogéneas, y por lo menos para este caso de estudio, para trabajar y entender un poco el proceso y el algoritmo, lo vamos a hacer con unidades homogéneas discretas. No vamos a utilizar algo de manera, no vamos a utilizar números reales o cantidades reales, van a ser
cantidades bien discretizadas. Capacidad de flujo se define como la capacidad de unidades que pueden entrar por el nodo fuente y salir por el nodo de destino. Este es el punto de vista desde el nodo, ¿verdad? Pero las capacidades están dadas en los arcos. Tenemos también el origen o fuente de flujo, que es el nodo por el cual el flujo ingresa, o también se puede decir el nodo por el cual parte todo el flujo hacia la red. Eso, como les dije también ya en ocasiones anteriores y en esta ocasión, se puede definir ya sea por defecto en el problema o tenemos que definirlo nosotros mismos. También tenemos el nodo de destino o sumidero de flujo. El nodo sumidero es el nodo donde llega todo el flujo que salió del nodo de origen. Y por último tenemos las capacidades residuales. Son capacidades restantes una vez que el flujo pasa por el arco. Muchas veces un arco tiene un flujo excesivo y tal vez no pase todo el flujo que pueda soportar, pero bueno, pasa algo. Esas capacidades restantes se conocen como capacidades residuales. Esas capacidades residuales van a ser muy importantes en unos momentos a la hora de realizar el ejercicio. Bueno, ¿cuál es el método de resolución que nosotros vamos a implementar? Vamos a implementar el algoritmo de Ford-Fulkerson. Bueno, para la resolución del problema de flujo máximo se requiere usar este algoritmo, el cual propone buscar caminos en los que pueda aumentar el flujo hasta que se alcance el flujo máximo. Por eso se conoce como problema del flujo máximo, porque este algoritmo nos dice que vamos a elegir siempre los arcos que presentan la mayor cantidad posible de flujo que pueda atravesar por dicho arco. Bueno, la idea es encontrar una ruta de penetración de un flujo positivo neto que una todos los nodos, o sea, que une el nodo de origen con el nodo de destino. O sea, nosotros vamos a tratar de expandir al máximo el flujo para poder encontrar todos los caminos posibles por donde voy a tratar de pasar el flujo determinado hasta un nodo de origen. Eso lo vamos a ver con el ejercicio, es mucho más sencillo e intuitivo de entender a la hora de realizar la práctica. Entonces, hay algunas cosas y consideraciones que tenemos que saber sí o sí sobre los flujos. Punto número 1. El flujo es siempre positivo y con unidades enteras. Para este caso de estudio, para esta práctica, para este capítulo. Obviamente ese flujo puede ser algo que ni siquiera podamos medir. La electricidad, por ejemplo, no vamos a poder medir cuánto flujo pasó. Lo que vamos a tratar de calcular es cuánta carga pasa por una determinada superficie de nuestro hilo conductor, ¿verdad? Inclusive también cuando se trata de información, ¿verdad? No vamos a poder medir el flujo total de lo que pasa por un cable coaxial, vamos a decirle, solamente por eso, ¿verdad? Entonces, simplemente para esta ocasión vamos a tomarlo siempre como un flujo positivo y como unidades enteras. El flujo a través de un arco es menor o igual que la capacidad. Nunca puede ser mayor a la capacidad. De hecho, que eso hasta pueden existir multas si es que se superan las capacidades de esos arcos. El flujo que entra en un nodo es igual al que sale de él. Ese es un principio básico. Todo lo que entra en un nodo debe salir de ese nodo. Si es que se puede, si es que las capacidades también así lo permiten, ¿verdad? Bueno, para resolver un problema, el flujo máximo se debe seguir los siguientes pasos que consiste el algoritmo ya práctico. Primero, se identifica el nodo de origen y de destino. Eso es algo que tenemos que hacerlo nosotros y si el problema nos brinda esa información, ya, bueno, el paso 1 está cumplido. Se parte desde el nodo de origen y se escoge el arco que posea mayor flujo. Entonces siempre vamos a empezar desde nuestro nodo de origen y vamos a tratar de ir hacia el nodo de destino y vamos a determinar siempre el camino por donde se tenga el mayor flujo posible. Bueno, se identifican los nodos de transbordo y se repite como si el nodo intermediario fuera el nodo de origen. Entonces, empiezo el nodo de origen, voy al siguiente nodo que no está conectado con el máximo flujo conectado entre sí y vuelvo a empezar el algoritmo. Eso se repite hasta llegar al nodo de destino. Después calculamos K
que corresponde al valor mínimo posible de entre todos los arcos con capacidades máximas. Este valor nos va a permitir determinar cuál es nuestro camino crítico en ese camino, en esa trayectoria que seleccionamos. Lo vamos a ver en el ejemplo y va a ser mucho más claro. Bueno, después el último paso es, dado el resultado del flujo máximo que puede atravesar esa trayectoria determinada, se calculan las nuevas capacidades residuales de nuestra trayectoria, y eso siempre nos va a dar también un camino o un lazo, un enlace determinado que se va a convertir en cero porque estamos utilizando su máxima capacidad posible para transmitir el flujo. Lo vamos a ver en breve. Para poder entender todo lo que estuvimos diciendo, que es bastante, un poco, o no bastante, sino es un poquitito abstracto, lo vamos a resolver el ejemplo número 1, en el cual nos dice cuál es el flujo máximo que puede atravesar desde A hasta el punto F. Entonces ya tenemos el origen, que es en A, y F, que es el nodo sumidero, vamos a decirle. Tenemos otro problema similar en donde tenemos una red dirigida. Aquí tenemos una red no dirigida y una red dirigida. Y nos pregunta cuál es el flujo máximo que puede llegar desde A hasta F. El algoritmo es totalmente similar para ambos casos. En el caso de que sea bidireccional, pueden ir, que son los nodos no dirigidos, pueden ir tanto de A hacia B como de B hacia A. Obviamente depende mucho de la dirección del flujo, o sea, tiene que ir de A hacia F. Y para el caso de los problemas para redes dirigidas, es la misma cosa, solamente que tenemos que respetar necesariamente el flujo, no vamos a poder ir en contra de lo que nos está señalando la dirección del arco. Bueno, entonces aquí voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Todas las dudas que tengan o consultas quiero parar un poquitito y que me las hagan cuando resolvamos el problema, por favor. Así que dejo un poco de compartir esto. Creo que ya se ve en la pantalla. No sé si se me escucha bien, creo que sí. Sí, profe. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo número 1 y también el ejemplo número 2. Es importante destacar que como no vamos a rendir ahora el examen parcial en digital, tampoco podemos usar tablets o podemos entrar en los laboratorios, porque usamos bastantes. Esto vamos a tener que hacerlo en papel, entonces yo les recomiendo que hagan también la práctica en papel. Justamente el problema del flujo máximo es uno de los problemas más tediosos a la hora de resolverlo en el cuaderno, así, en la hoja, si es que sale, porque en cada iteración hay que volver a graficar la red. En ese sentido, les voy a pedir que hagan esa práctica a mano para que puedan consolidar un poco simplemente la experiencia de hacerlo a mano, ¿verdad? Para que no pierdan tanto tiempo si es que no lo hicieron, ¿verdad? Hacerlo en una herramienta como el Excel es más sencillo, pues es prácticamente copiar y pegar, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces con resolviendo el ejercicio. Vamos a hacer esto en varias iteraciones porque voy determinando mi ruta crítica en función a los flujos máximos que expandimos a lo más que se pueda para tratar de enviar todo el flujo que se pueda desde A hacia F. Bueno, entonces voy a darle acá en la iteración 1, voy a ir contando simplemente para tener un resumen. Iteración 1, tenemos ahí. ¿Y cómo empezamos? Primeramente tengo que seleccionar mi nodo de origen y mi nodo de destino. En este caso, el problema, ustedes me pueden ayudar que tienen el documento a mano. El problema me decía que el nodo de origen era el nodo A y el nodo de destino era el nodo F. ¿Es o no correcto eso? Sí, es Sí, correcto. profe. Bueno, voy a insertar ahora entonces un pequeño marcador para indicar el nodo de origen y el nodo de destino.
Entonces, mientras mi Excel reacciona, eso es muy importante porque nos va a marcar la dirección del flujo. Si bien tenemos una red no dirigida, es importante tenerlo en cuenta. Voy a marcar nomás la dirección del flujo para que lo que tengamos en cuenta, por lo menos la primera vez nada más. Esa va a ser la dirección del flujo. Entonces, vamos a insertar un poco y vamos a marcar el nodo A. Le saco el relleno y acá marcamos el nodo de inicio y también marcábamos el nodo de destino. Simplemente para que se tenga en cuenta eso. Muy bien. El paso número 2 del algoritmo consiste en enviar flujo desde este nodo de inicio a un nodo de transbordo. ¿Cuál es la condición? Que tenga un arco o una ligadura con la mayor cantidad de capacidad posible para transmitir ese flujo. ¿Cómo yo veo la capacidad del flujo? Por lo general, la capacidad del flujo está denotada por un número, por una constante cualquiera, ubicada sobre los arcos que se disponen a unir dos nodos cualquiera. Hay algunos libros que tienen aquí a la izquierda un valor y aquí a la derecha otro valor que simboliza la capacidad de entrada o de salida de un determinado arco a un determinado nodo, pero es muy poco común, ya casi no se usa. Esta es la notación más utilizada. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál va a ser mi nodo de transbordo que yo voy a seleccionar para hacer justamente el transbordo? ¿El B o el C? ¿Qué me dicen ustedes? Yo tengo que llevar de A a B o de A a C, utilizando el criterio del máximo flujo posible. ¿Cuál es el camino que voy a utilizar? O la trayectoria. ¿El B? ¿Por qué el B? Porque si buscas maximizar el flujo, es el que tiene mayor. Exactamente. Entonces yo voy a ir por el camino que tiene mayor posibilidad. Si yo quiero enviar mayor cantidad de flujo, voy a usar el arco que es el arco AB. Y lo que yo voy a hacer es marcar eso uniendo el arco AB y seleccionando así para que quede bien marcado. Voy a marcar esto, excelente. Entonces, este es el que tiene mayor flujo. Y lo que hago es marcar, marcar los nodos intermedios. No es algo que se requiera. Yo nomás voy a hacer esto por lo menos en la primera iteración para que quede registrado. En la segunda iteración ya no voy a hacer eso. Solo voy a dejar marcado el nodo inicio y el nodo origen. Muy bien. Ahora, estoy en el nodo. Yo me tengo que ir. Tengo posibles alternativas. Ir ir hacia C o ir hacia D. ¿Por cuál de estos arcos voy a optar para poder acercarme a F? ¿Por el arco BC o por el arco BD? Por ¿Por cuál? el B, Iríamos por el B. ¿Por qué vamos por el BD? Porque tiene el mayor flujo. Entre 4 y 12, 12 es el que tiene mayor flujo. Entonces por acá puedo mandar la mayor cantidad posible. Entonces vuelvo a hacer lo que hice hace rato. Es marcar el nodo D. Muy bien. Ahora, la última opción es ir directamente por el arco de F hasta F o ir por el arco de E para poder acercarme al F. ¿Cuál voy a seleccionar? ¿El arco de F o el arco de E? Teniendo en cuenta el criterio del máximo flujo, El DF. el de F. Es claro porque obviamente el flujo o la capacidad
del flujo que puede atravesar este arco es el mayor posible. Entonces, tenemos nuestro primer camino crítico. Por acá yo expandí al máximo el flujo que yo puedo enviar desde A hasta F en la primera iteración. ¿Qué es lo que tengo que calcular ahora? Ya hice todos los pasos que me mencionaba el algoritmo. Ahora tengo que calcular el valor K, que es el valor que nosotros le vamos a hallar mínimo. Podemos obtener las capacidades de las trayectorias marcadas en este camino crítico. Que ese valor K es el valor mínimo valor que podemos hallar de manera máxima en la primera iteración. Obviamente no es el final, eso vamos a iterarlo. ¿Y cómo vamos a ver que hemos terminado? Y lo vamos a ver en iteraciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo registro acá en esta función mínimo que nos va a ayudar a obtener el valor de K? Registro la capacidad que tiene el primer arco, que es 16. Registro también la capacidad que tiene el arco BD, que es de 12. Y registro la capacidad del arco DF, que es 20. Y tenemos ese valor de K que nos va a ayudar. Voy a registrar acá arriba, solamente por ser la primera vez. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Tengo que hallar el mínimo entre la capacidad del arco AB, la capacidad del arco BD y la capacidad del arco DF para esto, para este valor. Entonces acá yo tengo K igual a, y el valor, ¿cuál va a ser? 16, 12 o 20. ¿Cuál es el mínimo entre esos valores? El 12. Obviamente es el 12, ¿verdad? No hay mucho que pensar. Entonces, lo tenemos acá. ¿Y qué es lo que ahora tenemos que hacer? Calcular el nuevo valor de los pesos de esta trayectoria crítica. Y acá lo que voy a hacer es utilizar un cuadro de texto que me va a ayudar a calcular el nuevo valor de 16, que ya no va a ser 16, y les voy a mostrar cómo. Y X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El arco AB es igual al peso original, vamos a llamarle peso 1, menos K. Y esto es igual a, ¿cuál era el peso 1 de AB? ¿Cuánto valía? 16, 16. ¿verdad? 16 menos K, que es 12. 4. Acá tenemos el nuevo valor del arco BD, es igual al peso 1 menos K, que era igual a 12, ¿verdad? Menos 12. Y después tenía el arco de F, que es igual al peso 1 menos K. Esto en realidad le podemos poner K1 para no confundirnos. K1, ven acá, K1, ven acá, K1. Y aquí tenemos, ¿cuál era la capacidad del arco de F? Si me pueden recordar. 20 creo que. 20, ¿verdad? 20. 20 menos 12. Entonces tenemos 8. ¿Qué significa eso? Acá, estos nuevos valores que tenemos acá son los valores o las capacidades que estuvimos viendo residuales. Y estas capacidades residuales pasan a ser las capacidades nuevas. Acá va a ser 4, acá va a ser 0 y acá va a ser 8. ¿Qué significa esta información? Significa que yo estoy enviando todo el flujo posible por este arco y acá ya está saturado. ¿Qué significa que esté saturado? Por acá ya no va a poder pasar ningún flujo nuevo. Entonces lo que hago es empezar la iteración 2 y copio esta red con sus nuevas
capacidades. Este viene acá, copio esto y me voy hacia abajo. Acá está mi nueva red. Cada iteración es copiar la nueva red y agregarle las nuevas capacidades. Pero acá ya tengo capacidad 0, ya no puedo utilizar este arco, ya no me voy a estresar por eso. Entonces yo directamente ya traigo o tacho ese camino. En este caso nomás no tengo la posibilidad de escribir rápido, entonces voy a hacer eso, voy a cambiar nomás de color para que no se confunda. Entonces, acá podemos ver claramente que este camino ya está vetado, ¿verdad? Yo tengo acá mi nodo de origen y destino que siempre van a ser los mismos. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente. Ahora ya no voy a marcar los nodos de transbordo para no complicarnos tanto, pero es importante saber que hay que hacer eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, hagamos un poquitito rápido, voy a copiar esta recta para que me pueda ayudar acá. Muy bien. Entre 4 y 13, por cuál arco me conviene enviar flujo? 13. 13, vamos al C entonces. Muy bien, si estoy en C, ¿por cuál arco me conviene enviar? ¿Por E o por 9 o por E, por D o por B? Por E. Entonces vamos al nodo CE. Muy bien. Excelente. Estoy en E. ¿Por cuál camino me conviene Por, llegar? por D. Entonces voy a D y voy o acá. Entonces tomo este camino. Muy bien. Entonces el último camino que me queda para ir hacia F es tomar el camino de F, perdón. Es la mayor cantidad de flujo posible. Y ahí tenemos esta nueva trayectoria o trayectoria crítica, ¿verdad? Expandimos al máximo la cantidad de flujo que podamos enviar y nos vamos por ahí. A veces suelen querer preguntar por qué no venimos por D acá. Simplemente el flujo tiene que ir hacia adelante y si viene acá vamos a crear un ciclo. Y lo que vamos a hacer es mandar lo máximo que se pueda venir acá, que va a ser posiblemente lo que dé la capacidad de esto y vamos a hacer rotar flujo ahí y no en este pequeño ciclo y eso no nos interesa, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? ¿Qué tenemos que calcular ahora? Y tenerla acá. Tenemos que calcular el valor de K, ¿verdad? Yo ya no voy a escribir el nombre de los arcos. No es necesario escribir eso a la hora de realizar resolver un problema, pero les va a ayudar a entender mejor, ¿verdad? Y por ser una última vez, yo voy a escribir. K es igual al Por favor, mínimo. una consulta. Sí. Me quiero ir a un compañero. Hay gente esperando para entrar con la clase. Bueno, entonces vuelvo a escribir acá los arcos. Y estaba la gente que estaba esperando. El arco AC, el arco CE, el arco ED y el arco DF. Perdón. Entonces tengo que hallar el mínimo de eso. Vuelvo a escribir K es igual al mínimo valor entre 13, 14, 7 y 8. Entonces acá lo que hago es calcular ya los nuevos pesos, ¿verdad? AC es igual, CE es igual, ED es igual, DF es igual. Acá sí ya no voy a escribir la fórmula, pero ustedes ya saben que es el peso actual menos el valor que le va a castigar a este camino crítico, ¿verdad? En ese sentido, acá, ¿cuál es el valor de K? K es igual a
7. 7, que es el mínimo exactamente. A esto le vamos a llamar K2, para no confundirnos. Esto es igual a AC, que es 13 menos 7. Esto es igual a 14 menos 7. Esto es igual a 7 menos 7. Y esto es igual a 8 menos 7. Excelente. Entonces, acá tenemos las nuevas capacidades residuales para esta iteración. Entonces, lo que voy a hacer es copiar un poco acá el cuadro de texto. Voy a poner acá, poner acá, y el nuevo valor va a ser igual a 6. Aquí voy a copiar esto. En vez de ser 14, esto va a pasar a tener capacidad 7. Aquí tenemos, en vez de que sea 7, va a ser 0. Y en vez de que sea 8, ya tenemos ahí un valor. Esto va a ser igual a 1. Muy bien, entonces actualizamos nuestras nuevas capacidades. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a la siguiente iteración. Hasta este punto, ¿hay alguna consulta con respecto a lo que estamos haciendo? ¿Están siguiendo todos? Como verán, no es un algoritmo, Sí, profe. Lo mismo pasa que hace rato no son profe, ¿no? Sí. Sigue siendo. se repiten hasta que ya no pueda salir, hasta que ya no tenga qué cosa, la capacidad de pasar flujo desde acá. Entonces, cuando esto que está aquí se vuelve 0 o ya no haya ningún tipo de camino para poder pasar el flujo, el algoritmo se detiene. O si se me cierra el camino acá, o si se me cierra el camino acá, en ese momento yo ya no puedo pasar flujo. Y ahí yo determino cuál es el valor del flujo máximo. Creo que en una o dos iteraciones ya vamos a terminar. Entonces, lo que hago es copiar esto con mis valores. Como verán, que es un poquitito tedioso. Sin embargo, no es para nada complicado, ¿verdad? Voy a copiar nomás ya esto y esto. Vamos a la iteración. Aquí tenemos nuestra red. Muy bien. Acá también podemos observar que tenemos un arco que ya está en 0. Entonces, lo que hago es cerrar un poquitito. Chicos, quiero pedirles un minutito, por favor, ¿sí? Un segundito. Ahí entra gente y paramos un segundito. Ahí está. Muchas gracias, chicos. Disculpen. Una llamada que no pude evitar. Bueno, tenemos entonces acá un arco que ya está imposibilitado para su uso porque ya pasó, está reventando todo el flujo que pueda pasar ahí. Entonces, pasamos a la siguiente iteración, ¿verdad? Tenemos que partir desde A hacia F y ahí elegimos entonces el camino que tenga mayor flujo. ¿Cuál sería acá? ¿AB o AC? El AC. Hace. Obviamente AC. Después tengo que salir de C hacia F y tengo AB, tengo CD y tengo CD, CE. profe. Entonces vamos por este camino, ¿verdad? Este algoritmo que estamos haciendo es un algoritmo que funciona muy bien, pero muy eficiente no es, ¿verdad? Entonces, siempre se va a ir por el que tiene mayor flujo, por fuerza bruta,
y puede chocarse con caminos cerrados o puede chocarse con capacidades muy bajas. De igual manera hay que cubrir esa capacidad baja, así que va a pasar nomás luego, ¿verdad? Y de acá, en D, yo no puedo ir ni a B, no puedo ir ni a E, entonces el único camino que me queda es DF. Acá voy a escribir K es igual a min entre 6, 9 y 1. Hay mucha ciencia acá. El mínimo es igual a 1. Y acá calculo las nuevas capacidades del camino crítico que expandimos recién. Entonces va a ser AC igual a CD igual a DF igual a. Le restamos a las capacidades que son 6 menos 1. Es 9 menos 1. Y acá es igual a 1 menos 1. A este K le vamos a nombrar K3 para poder tener valor. Y ahí tenemos las nuevas capacidades. Entonces, hacemos la actualización. Acá es 5. Acá es 8. Y acá ya es 0. Entonces, finalizamos esta parte y ya nos vamos a la siguiente iteración, ¿verdad? Ya nos queda nada más que verificar la siguiente iteración. Voy a poner acá iteración 4. Copio. Esto también se cierra aquí. Y ahí no se va a cortar ya el flujo, profe. Vamos a revisar después. Verificar. Bueno, acá ya no puedo más pasar porque ya tengo 0, ¿verdad? Ya maté ya maté el camino para llegar a F. Acá queda todavía un enlace que tiene 4 de capacidad. Hay todavía capacidad para mover. Y les pregunto, en la salida, ¿hay algún camino que se convierte en 0? Acá para partir de A. Acá veo 4 de flujo y veo 5 de flujo. Entonces, ¿puede o no todavía pasar flujo por este trayecto por lo menos? A B, a C. Sí, por ese trayecto sí puede, profe. Entonces, vamos a probar y vamos a seguir el algoritmo. El algoritmo hasta el momento está funcionando bastante bien. Bueno, entonces, teniendo ya en cuenta esta parte, voy a copiar acá. ¿Cuál me recomiendan ustedes? ¿Cuál camino voy a tomar? ¿El del arco AC o el del arco AB? En el arco AC. Del arco AC, porque tiene el de mayor flujo. Perfecto. De C, ¿dónde puedo tomar? Y Puedo puedes tomar. tomar el CD y el C, Si yo, pero, y el de mayor flujo es CD, pero después ahí ya no va a poder ir a ningún lado. exactamente. Entonces, ¿cuál es el único camino que me queda? El CE. CE. Perfecto. Entonces, tomo el CE. Y acá el único camino que me queda también es el EF. No hay mucho que dar, hay mucho que pensar. Muy bien. Entonces, hacemos el último cálculo, el último valor K, que va a ser K4. K es igual a mínimo de, me queda 5, 7, 4. Entonces sería K4 es igual a el mínimo que es 4. Tenemos el valor mínimo y acá calculamos los flujos, ¿verdad? AC igual a CE igual a EF igual a. El flujo acá es 5 menos 4 y es igual a 7
menos 4. Y aquí es igual a 4 menos 4. Y tenemos las nuevas capacidades. Entonces actualizo acá 1, actualizo acá 3 y actualizo acá. Actualizo a 0. Entonces, efectivamente, ya no hay forma de enviar flujo a F porque acá tenemos 0 y acá también tenemos 0. Entonces, yo voy a cortar este camino a partir de este momento. Y como resultado tengo 4 iteraciones para terminar el flujo máximo. Y el flujo máximo de una red que pasó por las iteraciones, por el algoritmo de Ford-Fulkerson, está dada por la sumatoria de los valores de K que se determinaron a lo largo de las iteraciones. Sería K1 más K2 más K3 más K4. Y el flujo máximo es igual entonces a, voy a poner A1 que era igual a 12 más 7 más 1 más 4. El flujo máximo es igual a 24. Es la mayor cantidad de flujo que yo puedo enviar desde A hasta F, teniendo en cuenta los datos que nos dieron. Muy bien, chicos y chicas, ¿qué les pareció hasta este punto? ¿Les pareció, se entendió todo, siguieron todo? ¿Les quedó claro el proceso? Sí, Sí, profe. profe. Profe, y ahí puede ser el flujo tipo desde A hasta D también te puede pedir, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser hasta F, ¿verdad? Así mismo es, así mismo es. Vos podés mandar desde todos los caminos hasta eso. O sea, puede ser el flujo desde A hasta C también. Y puede ser también desde E a B, por ejemplo. O sea, eso ya depende de lo que te pide el problema. Depende totalmente del problema. Hoy tenemos esta disposición y este pedido, por eso nada más. Así que es la misma regla, ¿verdad? Lo que siempre va a pasar es tratar de agotar siempre los caminos hasta enviar la mayor cantidad posible de flujo. O porque se cierra en la llegada del nodo destino, vamos a decirle, o porque se cierra el camino a la salida del nodo de origen. También se puede cerrar la salida de los nodos de transbordo, ¿verdad? Acá hay mucha capacidad, acá hay también, pero en estos arcos no hay mucha capacidad, entonces no se va a poder. Profe, y esto se puede usar para eso que dijiste al comienzo de la clase también, para el tema de ver que tu flujo no sobrepase los límites y eso. Así mismo es. De hecho que esto hoy estamos haciendo manualmente. En la siguiente clase, que está toda grabada, ustedes van a ver cómo se resuelve esto sin que yo tenga que hacerlo manualmente, utilizando algo que ya sabemos utilizar, que es programación lineal. La programación lineal es sumamente poderosa y se puede aplicar a esto, ¿verdad? Estos problemas se pueden aplicar para problemas de tránsito, problemas de asignaciones. Todo en la vida se puede modelar como redes. Justamente es algo en lo que yo me dedico a hacer, ¿verdad? Así que esto que está acá parece algo bastante sencillo, pero es realmente útil. Muy útil. Bueno, chicos y chicas, para el ejercicio, para el ejemplo B, es totalmente similar al ejercicio, al ejemplo 1, ¿verdad? Yo les voy a dejar un poco con esa tarea. Profe, Señor, que con respecto al ejemplo 2, no me dijiste que en este caso sí hay que tipo, respetar la dirección que tiene. sí, no vas a poder venir de C a B o de B a Claro, C. eso es lo Sí, único diferente. eso es lo único diferente. El mismo procedimiento se utiliza, ¿verdad? Elegir el nodo de origen, de destino, marcar tu camino crítico. En este caso, antes, acá por ejemplo, en el ejemplo 1, yo podía venir de B a C o de C a B. Acá solamente puedo ir de C a B. De D a C, por ejemplo, nosotros nos fuimos en la segunda iteración de aquí. Aquí solamente podemos ir siguiendo este flujo. Si yo llevo a D.
De manera, les dejo para que puedan hacer si hay inconveniente. Nosotros vamos a iniciar y si tienen dudas lo verificamos. Mando el ejercicio todo resuelto para que lo tengan también. ¿Hay alguna duda, alguna cosa que quieran hacer? Si no, hay que llamar la lista ya a partir. No, profe, sencillo este tema. Perfecto. Bueno, a partir de aquí finaliza la clase. Voy a dejar de grabar y voy a pasar un poco a llamar la lista al finalizar. Así que muchas gracias por su atención. Dejar de grabar un rato.